Bueno, pues vamos con el tema que nos ocupa hoy, que sería, según los que ya tenéis la materia, me acompañéis al segundo tema, que sería Dios Padre. El segundo tema es que esto se conocería como teología propia. Amén. Esto se conocería como teología propia, aunque en el libro de materia no lo tenéis. Yo lo que voy a enseñar cómo va a ser desde el libro que tenéis. Es decir, yo voy a ampliarlo un poquito, pero no voy a desfasarme, porque obviamente las doctrinas que os vamos a exponer, por ejemplo, la semana pasada enseñamos bibliología y demostremos a través de las escrituras, del tiempo y del testimonio, de que la Biblia es la palabra de Dios. No porque nosotros lo digamos, sino porque ella misma da testimonio, la ciencia da testimonio, la arqueología da testimonio y toda la creación da testimonio. Amén. Incluso nuestra genética da testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Así que miren, el tema que nos ocuparía hoy sería la doctrina del Dios Padre. Es decir, teología propia. Miren, yo les voy a decir algo, decir el Señor, voy a repetir algo que dije el otro día. Todo el que se aventura a estudiar se expone a ser corregido. ¿Amén? Es decir, miren, lo digo humildemente porque estoy en mi casa y lo puedo decir así. Yo he parado mis estudios personales del University World, que ya está pagada la materia, posiblemente la pierda, para yo dedicarme a ustedes. ¿Amén? Así que yo necesito que ustedes valoren lo que estamos haciendo. Amén. ¿De acuerdo? Porque si no, pues a mí no me apetece perder 90 euros de una materia. Entonces en la escuela pagan 10 euros, yo pago 90 de eso, ¿vale? Es decir, que lo que nosotros les vamos a enseñar es profundamente más extenso, pero claro, yo no tengo ni tiempo, ni ustedes tienen tanto carrete, para profundizar. La última vez que en el puerto de Sagunto traje este estudio, duró 1 hora 80 minutos, ¿vale? Es decir, 1 hora, perdón, 25 minutos, entre un total de 80 minutos. Pero yo no voy a estar 1 hora y media, simplemente voy a intentar no llegar a la hora, ¿vale? Pero resumirlo, yendo despacito, limitándonos a la materia que tenemos. ¿Amén? Si ustedes en algún momento ven que voy muy deprisa, me hacen así, y yo entiendo de que debo de ralentizar, porque a veces nosotros cogemos una marcha y a veces decimos, me está siguiendo todo el mundo, como cuando uno va adelante y mira por el retrovisor y están allá, ¿no? Es decir, yo a veces voy hablando y no me doy cuenta de que voy muy deprisa. Por eso, si ustedes ven que yo voy muy deprisa, me hacen señas y yo ralentizo, ¿vale? Así que, vamos allá. Tema segundo, teología propia. ¿Quién es Dios? Podríamos, de alguna de las formas, preguntar ¿quién es Dios? Diferentes argumentos tendríamos cada uno desde nuestro punto de vista a la hora de decir o definir quién es Dios. Podríamos decir, Dios es el creador de todo. Podríamos decir, Dios es mi Padre. Dios es mi creador. Pero mi concepto o mi objetivo, a través de todo esto, no es solamente de que lo creas, sino que luego tú también lo puedas dar a enseñar. ¿Amén? Es decir, usted recibe la doctrina del Dios Padre por fe, pero el mundo no, porque no tiene fe. ¿Amén? La fe es algo que produce el Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento y a la conformidad de la palabra del Señor. Aleluya. Pero miren, vamos a definirlo en algunos conceptos y luego explicaremos, por eso me he traído la pizarra, luego explicar la Trinidad, que es algo muy difícil de entender, pero yo lo voy a hacer muy fácil para que ustedes lo entiendan y yo me pueda expresar. Pero vamos al punto A, el punto número 1 que tenéis en la materia, que sería la divinidad de Dios. La divinidad de Dios tomaríamos como punto de arranque Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Claro, ¿qué tiene que ver esto con la divinidad de Dios? Si decimos en el principio creó Dios, damos por sentado dos expresiones, que vendrían del hebreo, que sería Baruch Bereshit, que sería Dios antes de todo ya existía. La divinidad no es algo bonito que tú ves y dices, ¡ay, qué
sobre todo las mujeres cuando compran un vestido, ¡ay, es divino! ¿Por qué? Porque es algo que no tienen palabras para expresarlo. Pues Dios es de esta forma. Dios es divino no solamente por la realeza de su persona, sino por su propia existencia. ¿Amén? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo un momento en la historia en el que Dios no existiese. Dios ha existido siempre. A la pregunta que todos nos hemos hecho cuando nos hemos convertido al Señor es: si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? Bueno, pues a Dios no lo creó nadie. Dios es Dios porque tiene que ser, no se acaba. Dios es Dios por excelencia, dice la Biblia. Amén. Dios es Dios por excelencia. Miren, nuestra mente es infinitamente tan reducida que seríamos incapaces de comprender quién es Dios. Pero Dios se ha dado a demostrar, a conocer a nosotros, qué bueno Dios, se ha dado a conocer a nosotros a través de la Biblia, a través de su persona y sobre todo de la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Luego fíjense, miren lo que dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 11, verso 7. Dice la Biblia, hablando Zofar a Job, le dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Él es más profundo que el Seol. ¿Cómo le conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona, llama al juicio, ¿quién podrá contrarrestarlo? Es decir, en los argumentos que Job tenía a causa de la grandeza de Dios, Zofar le tiene que corregir y decirle: nosotros no podemos entenderle. Por eso yo les voy a dar un buen consejo: nunca traten de entender a Dios. Dios es incomprensible. Amén. Fíjense, Dios es conocible, pero es incomprensible. Dios se puede dar a conocer, pero no se le puede entender, porque nuestra mente es mucho más reducida que la suya, infinitamente. Amén. Luego, tomando como parte, Iglesia del Señor, la materia que nos ocupa es la divinidad de Dios. Su divinidad afirma su existencia. ¿Cómo? En la creación, en las cosas hechas, en la humanidad. Es decir, nosotros no somos el producto de un Big Bang, no somos el producto de una evolución. Nosotros hemos sido creados con inteligencia. El universo ha sido creado con inteligencia. Es decir, todo ha sido diseñado de una forma perfecta, Iglesia del Señor. Luego Dios, en su perfección, ha querido diseñar algo estando Él por encima de lo que Él quiere. ¿Entiendan esto? Dios es infinitamente más grande que su creación. Por eso no lo podemos entender. Porque Dios no está limitado a lo que Él crea. Me explico. Miren, que para eso estoy. Miren, si yo crease un muñequito de palitos y plastelina, ¿quiere decir que mi naturaleza está limitada por la dinámica o las leyes de la plastelina y los palitos? No. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es superior en todo, en inteligencia, en formación, en existencia, en todo. Luego Dios es superior a lo que Él crea. Él puede comprender la creación, Él se puede dar a conocer a la creación, pero no es limitado por la creación. Él es mucho más extenso de lo que nosotros conocemos hasta ahora, pero nosotros simplemente conocemos lo que Él quiere que conozcamos. Gloria a Dios. Es tan sencillo conocer lo que Él nos deja conocer de Él, que estamos perdiendo el tiempo en conocer lo que desconocemos. ¿Conocerás tú los misterios del Todopoderoso? No, hermanos, es imposible. Dios es infinitamente más soberano. Él crea, hermanos, y fíjense cómo Dios se manifiesta. En el tema que tenéis en la materia, veréis que pone: la divinidad de Dios se hace visible en la creación. De alguna manera todo lo creado evidencia el carácter divino de Dios.
¿Tenéis alguna Biblia por ahí para hacer esto más o menos? Biblia, por favor. Muy bien, uno. Salmo 19, verso 1. Fíjense, ¿quién da testimonio de la existencia de Dios? Salmos 19, verso 1. Sí. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien. ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Es decir, la creación da testimonio de su divinidad. Porque no puedo creer yo que de una bomba salga todo eso. Si yo pongo una bomba en mi Picasso, no se convierte en un Ferrari. En un amasijo de hierro posiblemente, pero no en un Ferrari. Luego, usted no es el producto de una evolución. Usted es el producto del diseño de Dios. A Dios sea toda la gloria. A Dios sea la gloria. Amén. Así que gocémonos en saber que Dios nos ha diseñado de forma perfecta. Mirad, Dios, la Biblia dice que Él habita en el universo. No habita Él. Porque una cosa es que yo me siente en la silla y yo habito la silla. Pero Dios no habita la silla. Él habita, es decir, el universo. Y fíjense, esto les va a gustar. Hay una teoría de los hebreos que se llamaría la teoría del autorrepliegue de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Se conocería en hebreo como el Simsu. Es decir, Dios lo habita todo y no queda un hueco vacío. Pero Dios, junto con el primer concilio de la eternidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos se reúnen y dicen, vamos a crear. Y Dios se autorrepliega y deja un hueco. Y en ese hueco dijo, sea la luz. Y la luz fue. Y formó Dios los planetas. Y formó Dios el cosmos del universo. Es decir, Dios no está limitado por eso que crea, sino que Él es divinamente más poderoso y sublime en el nombre del Señor. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. ¡Qué bueno es Dios! Que Él conoce todas las cosas con todos sus diseños. Miren, no somos producto de la casualidad. Dios lo tiene todo milimetrado. Todo. Es decir, desde el nacimiento, y perdónenme la expresión, desde el nacimiento hasta la muerte, todo lo tiene Dios calibrado. De una forma incomprensible para nosotros, pero calibrado al final. Porque a Dios no se le puede escapar nada. Es más, aun la caída de Adán y de Eva, y no me quiero salir del tema, Dios no la preparó, pero Él proveyó el recurso para la caída de ellos, antes de que el hombre cayese. Qué bueno es Dios, que antes de que nosotros caigamos, Él nos ha preparado el recurso para restaurarnos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Miren, Romanos capítulo 1, voy con este tema más avanzado, capítulo 1 de Romanos, versos 19 al 20, fijaros lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. No tenemos excusa delante de Dios. Pues Dios se ha manifestado de tal forma que en todo lo creado podemos ver el carácter santo de Dios. ¿Sabes que tú tienes el sello del carácter de Dios a pesar de que caímos y de que en Adán todos pequemos? Pero en Cristo todos somos vivificados. Y aun en perdónenme la expresión, en el letargo de la miseria del pecado, el sello de Dios sigue estando plasmado en la criatura. ¿Saben por qué? Porque Dios te ha comunicado sus sentimientos, te ha dado la capacidad de amar, te ha dado la capacidad de perdonar, te ha dado capacidades que por ti mismo jamás podrías tener. Y Dios ha plantado en ti ese sello, no como propiedad, sino como insignia de que eres creación de Dios. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Propiedad de Dios somos cuando le damos sobre nuestra vida, pero que se la damos de verdad, no es pasada, de verdad. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Luego fíjense,
se ha dado a conocer y que Dios existe en un eterno presente. Dios nunca ha sido creado. Él nunca tuvo un comienzo, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Todos son coeternos, coiguales, consustanciales. Amén. Luego, la divinidad de Dios, estoy yendo muy rápido, estoy yendo bien, ¿me dicen ustedes? ¿Vamos bien? Es decir, yo estoy resumiendo los temas, no los estoy alargando, los estoy resumiendo, ¿vale? Pero para mí lo importante es que ustedes, yo me haga comprender y ustedes me entiendan. ¿Amén? Miren, estamos dando a entender que Dios tiene superioridad, que Dios es superior a su creación y por eso Él es un ser divino. Ahora hablaremos de su naturaleza. Amén. Dios es un ser divino y podemos verlo en Isaías 66, verso 1, Nehemías capítulo 9, verso 6, Romanos 9, 19, Hebreos 4, 13, Hechos capítulo 17, verso 24 al 22. En unos pocos versículos, a partir de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, da testimonio de la divinidad de Dios. Aleluya. Dios es infinitamente divino. Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero hay una parte de Dios que es prácticamente incomprensible que se ha dado a conocer. Amén. Y este misterio, ahora voy a utilizar la pizarra, es el misterio de la Trinidad. Dios existe en tres personas. Pero apúntate esto, dijo el gran Spurgeon: si tratamos de entenderlo, perderemos la cabeza. Si tratamos de negarlo, perderemos el alma. La divinidad es algo tan atacado, la Trinidad es una doctrina. Vamos al punto número 2, el B, que lo vais a leer uno de vosotros, para explicarlo. Amén. Y vamos a ir explicando. Vamos a ir explicando. Bueno, yo tengo esto, que es con lo que yo enseñaba y hice copias para todos, pero no nos ha dado tiempo y lo voy a explicar en la pizarra. Pero mirad, vamos al segundo punto, que sería la Trinidad, la composición de la persona divina de Dios. Amén. José, en el punto, en el B, en el apartado B, tendrás que poner Trinidad. Sí. Vas a leer la explicación que da desde la palabra Trinidad, lee desde La palabra Trinidad viene del latín trinus, triple o tres en uno. La Trinidad enseña tres personas, sin embargo un solo Dios. Es decir, el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. ¿Sigo? Amén. Hasta ahí. Mirad, ¿sabéis por qué la doctrina de la Trinidad es tan atacada? Porque es imposible concebir en nuestra mente que Dios, esto veis que ya está marcado de las otras veces que hemos tocado este tema, porque Dios es imposible de llegar a conocer a plenitud por un misterio que básicamente desconocemos, que es la Trinidad. Miren, hay una doctrina que se enseña que sería el politeísmo. El politeísmo es la creencia de varios dioses, pero, sin embargo, aquí no estaríamos adorando a tres dioses, sino a uno, porque es tres personas, una sola esencia, un solo Dios, que no se rebajan entre ellos, que son coiguales, coeternos, consustanciales. ¿Qué quiere decir esto? Que son los tres iguales. Explico. Miren. Aquí podríamos decir que aquí está el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo. ¿Vale? Estos, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Pero a diferencia de esto, los tres son Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, el tío Tony ayer me preguntaba, ¿hay categoría de superioridad entre ellos? No. Porque los tres comparten la misma divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios crea
en Génesis y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, en la creación del hombre estaban los tres. En la redención del hombre participaron los tres. En la salvación del hombre participaron los tres. En la divinidad participan los tres. Los tres son un solo Dios, una sola persona, un solo Dios, único y expresivo. Amén. Ahora, ¿quiere decir que el Hijo puede hacer cosas por su propia cuenta, que el Espíritu Santo también o que el Padre también? No. ¿Por qué? Porque entonces serían tres personas separadas de su esencia. Y al comportarse los tres con la misma naturaleza, ninguno de ellos es superior al otro. Pero ahora hay un versículo que utilizan mucho los testigos de Jehová y gente así, que creo que ayer el tío Tomín me lo citaba, y es, Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Pero claro, si leemos el capítulo 14, que creo que lo tengo por aquí, capítulo 14, verso 28 de Juan, que es donde Jesús dice, si os dais cuenta, en ese capítulo Jesús está hablando de su posición que tiene que heredar como redentor. Explico. Jesús, y esto ya es cristología, que sería el tema de la semana que viene, pero lo tengo que explicar así. Jesús, antes de venir, él existía como el Verbo. Pero, aunque era conocido como el Verbo, él empezó, escuchen lo que les voy a decir y tengo Biblia, si no, no lo diría. Él empezó a ser recibido y conocido como el Hijo cuando tomó cuerpo y se encarnó. Pero ahora Jesús, que se encarna, está limitado. Y en su limitación como hombre, él dice, que os quede claro a todos los hombres, ningún hombre puede llegar a ser Dios. Porque yo desde hombre, aunque soy hijo suyo, él es mayor que yo. Pero en esencia y en divinidad, mi espíritu, mi persona, mi esencia es como él, porque yo y el Padre, dice el verso 7 del mismo capítulo, uno solo somos. Amén. Gloria a Dios. El Padre y el Hijo son coeternos, coiguales, consustanciales, al igual que el Espíritu Santo. Amén. Miren, permítanme leerles algo que yo escribí en su momento, y no voy a hacerme muy canso de esto. Miren, el Padre es toda la plenitud de la divinidad visible. El Hijo es la plenitud de la divinidad manifestada. Es decir, visible en la creación, manifestada en la redención. Según Colosenses capítulo 2, verso 9, dice que Él es la real sustancia. No voy a saltarme este tema porque me ligo en cristología y hablar de Cristo a mí me desloca. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es toda la plenitud de la divinidad obrando directamente sobre las criaturas. Es decir, que la obra del Espíritu Santo no es que saltes en los cultos, no es que hables en lenguas. La obra del Espíritu Santo es conformarte a la imagen de Cristo para que puedas por medio de Él llegar al Padre y alcanzar salvación en el nombre de Jesús. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Por lo tanto, el Padre ejerce la soberanía, decreta los consejos determinados por la Trinidad. Es decir, vuelvo a reiterar, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo obran cada uno por su parte. El Hijo, que estaba dando su vida en la cruz, también estaba la Trinidad con él ahí. Aunque el Padre le tenga que desamparar, en su esencia los tres estaban ahí, muriendo por la creación. Dios mío de mi vida, muriendo por la creación, haciendo como representante del hombre pecador, para que el hombre pecador se arrepienta y se aparte del pecado y no quiera vivir más el pecado. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. El Hijo ejecuta los consejos divinos, porque esto recibí de mi Padre. ¿Se acuerdan? Según Hebreos capítulo 10, verso 7. El Espíritu Santo, esto no lo he cogido de ningún libro, esto es un escrito mío que yo quiero compartir con ustedes, ¿vale? El Espíritu Santo los desarrolla y aplica
Es decir, lo expuesto se aplica a toda la creación. Es decir, que el Espíritu Santo obra en las criaturas para que las criaturas puedan conocer a Dios. Los hijos de Dios tenemos comunión con cada una de las personas de la Trinidad. Nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero fíjense, toda petición ha de ser hecha en el nombre del Hijo. ¿Por qué? Porque es nuestro representante legal ante la justicia soberana de Dios. Ay, perdóname que explique esto. El Padre tiene una justicia. Y esa justicia nosotros no podemos llegar. ¿Por qué? Porque somos injustos, somos imperfectos, somos pecadores. Pero hay alguien que ocupa nuestro lugar, que es el Hijo. Pero el Hijo que ocupa nuestro lugar tiene la capacidad de presentarse ante la justicia del Padre, que también es la suya, y decir: yo soy el representante de Dios cara a los hombres, pero también el representante de los hombres delante de Dios. La justicia del Padre la presento ante los hombres, pero ante el Padre, que es coigual conmigo por medio del Espíritu Santo, su justicia, que no puede ser burlada, pero sí puede ser redimida por medio de la sangre de Jesús. Por eso quiero que entiendas algo. No se trata de cubrirte con la sangre de Cristo. Se trata de ser limpios con la sangre de Cristo. Amén. Tomen este ejemplo. A veces digo: me cubro con la sangre, me cubro con la sangre. Sí, tú cúbrete con la sangre. Tomen nota de esto. El día de la expiación, cuando los hebreos salieron de Egipto, de nada servía la sangre por fuera si el cordero no se comía dentro. ¿Vale? De nada servía la sangre por fuera si por dentro, porque la sangre no es para cubrirte, es para limpiarte. Dice el libro de Apocalipsis: bienaventurados los que han lavado sus vestiduras con la sangre del cordero. Amén. Pero bueno, eso es cristología. Voy para adelante. ¿Me van siguiendo? Amén. ¿Me van siguiendo? Amén. Vale. Es decir, reconociendo nuestra incapacidad de entender este misterio, los cristianos estamos en la obligación de atar nuestros pensamientos al texto de la palabra de Dios y no buscar una excusa para torcerlos. A la deidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo son frecuentemente negados por la incomprensión de los hombres. Con esto me refiero a las sectas, no a la iglesia, a las sectas como los testigos de Jehová, como los mormones, como todo ese tipo, como los musulmanes, que niegan la divinidad de Jesús. Amén. Pero miren, quiero que entiendan esto. No hay un solo verso en la Biblia que de forma directa afirme con contundencia. Si hay uno que lo refiere, porque tres son los que da, creo que es Juan, primera de Juan, no sé, está por ahí. Primera de Juan, luego lo buscamos. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero no hay un versículo o un capítulo en la Biblia concreto que diga: la Trinidad es el Padre, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Eso quiero que lo entiendan. Pero que la palabra Trinidad no está en la Biblia, sí que podemos ver de Génesis a Apocalipsis que la Trinidad está manifestada en las tres personas, en las tres personas que la componen. Miren, vamos a leer un versículo que tenemos en la materia. Ezequiel, Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Sí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué personas han aparecido ahí? Tres. La comunión del Hijo, el amor del Padre. ¿Sigue? ¿Otra vez? Sí, sí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Es decir, en versículos como estos
encontramos de forma directa las tres personas de la Trinidad. Amén. Un solo Dios, una sola esencia, tres personas. Miren, de hecho lo podemos ver cada vez que nosotros bautizamos, a ver si me coge. Cada vez que nosotros bautizamos decimos, te bautizamos, o la instrucción que recibimos del Señor sería, te bautizamos en los nombres. ¿Qué sigue? ¿Te bautizamos en, lo dice así la Biblia? ¿Te bautizamos en los nombres? ¿Cómo lo dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y diciendo esto, damos por concluido que los tres ocupan un solo pensamiento, una sola personalidad, una sola formación. ¿Amén? Pero miren, tomando como esto muy rápido, tomando esta parte, fíjense, ¿cómo podríamos explicarlo? En unas alegorías muy fáciles. Miren, el agua es una, sin embargo, puede existir en tres formas: líquida, sólida y evaporada. Pero la esencia del agua, ¿cuál es? El H2O. Puede existir en tres formas, pero su esencia es una. ¿Amén? El sol es uno y puede manifestarse de tres formas: mediante la luz, el calor y el fuego. Pero todas vienen de uno solo. ¿Amén? Luego, quiero que esta parte te quede clara de la mejor manera y el tiempo que tengo para poder explicarte. Como estáis dando cuenta, estoy resumiendo muchísimo para ir a lo que quiero decir. ¿Vale? Es decir, el segundo punto lo acabamos diciendo que Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Difícil de entender, pero bíblico al fin y al cabo. ¿Amén? Vamos a la última parte, penúltima parte que nos ocuparía, que sería la naturaleza de Dios, que sería el apartado C. Vamos a hablar de qué es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Si yo les preguntase a ustedes cuál es su naturaleza, ¿qué me podríais responder? Por favor, así no estamos tan callados. Dime. Humana. No, Dios no es humano. Ah, Dios, nosotros. La naturaleza de Dios. Ah, vale. Divina. Divina. Que los ángeles también son cristianos. Bueno, pues vamos con la Biblia. Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es que Dios, en mi naturaleza es de carne, su naturaleza es espiritual. ¿Amén? ¿Cuál sería otro adjetivo de la naturaleza de Dios? ¿Verdad? Dios es eterno. Mira, quiero que hagan una diferencia. ¿Saben la diferencia que hay entre eternidad e inmortalidad? Nosotros no vamos a ser eternos, vamos a ser inmortales. Los ángeles no son eternos, son inmortales. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que el eterno no tiene ni principio ni fin. El inmortal tiene un principio pero no tiene un fin. Amén. Los ángeles fueron creados, por lo cual tienen principio y nunca tendrán un final. Sea quemándose en el infierno como los demonios, o sea acompañándolos en la eternidad de la iglesia. Usted y yo tuvimos un día de nacimiento, pero sabes, aunque perezcamos en esta tierra, en la glorificación del cuerpo seremos inmortales, y lo más maravilloso, que será en la presencia de Dios. Amén. Aleluya, eso es maravilloso. Gloria a Dios. Ahora, la naturaleza de Dios es que Él es espíritu, Él es eterno, Él es infinito. Amén. Él es inmutable. ¿Saben lo que quiere decir la palabra inmutabilidad? Que no se mueve. Va por ahí. Ese sería uno de los adjetivos en el castellano. Inmutabilidad. Que no se mueve. Pero el adjetivo más definido que podríamos aplicar aquí sería que no cambia. Que no cambia. Porque Dios Jehová no cambia, dice el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6.
Porque yo no cambio, Dios no cambia. Dios no es... Miren, yo puedo cambiar de carácter de un día para otro. Yo hoy puedo estar aquí haciendo un estudio, mañana me enfado y ya no lo hago más. ¿Por qué? Porque soy variable. Es mi naturaleza, como la de cada uno de nosotros. Podemos variar con los estudios porque no es lo que estamos haciendo, pero posiblemente en cualquier otra cosa, encaje nuevo donde quiera. Pero Dios no. Dios es fiel a su palabra. Dios ha dicho, fíjense si es fiel a su palabra, que cuando Él va a hacer un pacto, dentro del pacto, que en griego sería diateque, cuando Él va a hacer un pacto, en la Biblia hay 8 pactos principales, y unos son condicionales y otros son incondicionales. Cuando Dios va a hacer un pacto, si yo hago un trato con el Tony, le digo, Tony, a lo que salga. Por ejemplo, si sale bien como si sale mal. Y si sale mal y el Tony me reclama, yo digo, ay, no sé, yo estoy firme, no sé. Dios pone condiciones antes de hacer un pacto, porque eres un caballero. Un pacto condicional es un pacto con condiciones. ¿Sabes que la gracia es un pacto con condiciones? Perdón, sin condiciones. Perdón, me he equivocado. Pero sin embargo la ley es un pacto con condiciones. Si no hicieses, mueres. Pero la gracia es que si nosotros lo cumplimos, Él cumple. Eso es. Un pacto incondicional es que no tiene condiciones. Un pacto condicional es que si tú no cumples, Él no está obligado a cumplir. ¿Amén? Pero por eso Dios no cambia, porque Él es fiel a lo que promete, a lo que establece y a lo que dice. Bendito sea Dios para siempre. Amén. En lo sucesivo que quisiéramos hacer más estudios, me encantaría que trajerais Biblias y demás para que después, aparte de corregir la pregunta, que las hayáis hecho las preguntas anteriores, podéis hacer preguntas, que no hay preguntas tontas. Estamos para sacar de dudas, ¿vale? Diego, ¿ha dicho Malaquías qué? Malaquías, capítulo 3, verso 6, está en la materia. Donde pone inmutable. Eso es la naturaleza de Dios, es decir, Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es infinito. ¡Wow, qué grande es esto! Dios es infinito, no tiene fin. Gloria a Dios. El Juanito está diciendo por el sello que no cambia de voluntad. Muy bien. No cambia de voluntad. Perfecto. Ese sería un adjetivo perfecto. Dios no cambia de voluntad. Amén. ¿Saben por qué? Porque su voluntad es inquebrantable. Es más, si Dios cambiase de voluntad, en la Trinidad lo hemos visto, cambiaría de esa voluntad también el Hijo y el Espíritu Santo. Porque cada uno no hace lo que le da la gana. Todos obran en una conjunción, porque los tres son Dios. Amén. No se niegan entre ellos, actúan en conformidad. El siguiente punto, para ir matizando, hablaríamos de los atributos de Dios. Con esto iríamos concluyendo después de hablar de sus nombres, para definirlo. Los atributos serían atributos o perfecciones de Dios. Hay atributos o perfecciones que Dios ha comunicado, hay comunicables y otras que son incomunicables. Y vamos a definirlas. Miren, atributo incomunicable es un atributo que solo Dios puede tener. Díganme ustedes algún atributo que solo Dios pueda tener. Omnipotencia. Por ejemplo, ¿qué es la omnipotencia? Que todo lo puede. Que Él es todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada que Dios no pueda hacer. Pero atención, tengo que hacer un matiz en esto. A la pregunta que los ateos se hacen, a mí me la han hecho esa pregunta. ¿Podría Dios hacer una piedra tan grande que sin Él mismo la pudiera mover? Si decimos que sí, es que no es todopoderoso. Si decimos que no, es que tampoco es todopoderoso, porque no la puede crear. Escuchen lo que les voy a decir. La respuesta sería no. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios no obra en consecuencia de su propia naturaleza. Dios no se desafía a sí mismo. Es decir, si Dios tiene que crear algo tan grande que Él no puede hacer, se niega a sí mismo. Y Dios no se puede negar a sí mismo.
porque su naturaleza es mucho más esplendorosa y poderosa que los argumentos de los hombres. Me estoy haciendo entender. Es decir, si Dios, que decimos, Dios puede hacer todo lo que le dé la gana, siempre y cuando Él no se niegue. Porque si Él se niega, deja de ser Dios. ¿Lo están entendiendo eso? Dice la Biblia, Dios no puede negarse a sí mismo. Si nosotros no fuésemos fieles, Él sigue fiel. Y cuando decimos que Dios puede hacer lo que quiera, no quiere decir que Él se niegue a sí mismo. O que Él atente contra su propia justicia. Que Él atiente contra su propia eternidad. Para nada, hermanos. Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso, pero nunca se negará a sí mismo. Amén. Porque si no, Él dejaría de ser Dios. Y luego pensaría, ¿entonces hay algo que Dios no puede hacer? No. No, porque no entra dentro de su naturaleza. Dios no puede dejar de ser Dios. Les voy a decir algo, si Él deja de ser Dios, todos dejamos de existir. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios lo sujeta todo con la diestra de su justicia. Él lo sujeta todo. Si Él lo suelta, señores, se acabó la existencia. Hasta luego. Hasta luego. Y como Dios no se niega a sí mismo, por su amor, su misericordia y su verdad, sujeta su creación aunque el hombre peque. Dios mío. Otro atributo incomunicable, es decir, que Dios no puede comunicarle al hombre. Es decir, ¿por qué se llaman incomunicables? Dios no puede hacerte a ti todopoderoso, porque si no tú también serías Dios. Y el hombre no puede ser Dios. El hombre es hombre. Jesús nunca enseñó, como decían los griegos, Jesús no fue un hombre que llegó a ser Dios, sino Dios que se hizo hombre. Esa es la diferencia entre la filosofía griega y la verdad de la palabra. Amén. Otro atributo que solamente Dios puede tener. Omnipresente. Por ejemplo, omnipresente. ¿Qué quiere decir que Dios es omnipresente? El Salmo 139, del verso 7 al 12, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol estableciere mi estrado, allí estás tú. He aquí, allí estarás tú siempre. Si yo tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano. Es decir, omnipresente es que Dios lo ve todo, hasta donde no llegan los ojos del pastor. Hasta donde no llegamos los obreros. Dios lo ve todo. El refugio autopersonal de cada persona que se atribuye a sí mismo, afirmando de que solamente Dios conoce su corazón, esa es la desfachatez y la ruina del ser creado, de que Dios lo ve todo. Te lo traduzco al mexicano moderno para que lo entiendas. No hay lugar donde te escondas, acción que cometas o pensamiento que tengas, que no esté delante de Dios. Amén. Por justo, sano o menos sano que sea. Amén, amén. No hay pensamiento oculto delante de Dios. Dios conoce mi corazón. Y perdónenme, esa es nuestra ruina. Dios conoce nuestro corazón. ¿Verdad? Amén. Amén. Por eso, nunca intentes ocultarte de Dios. Amén. Es imposible. Amén, amén. Amén. Podríamos afirmar otro, y ya vamos a los atributos comunicables. Perdón, Diego. Sí. El Juanito de Cercello dice la autosuficiencia. La Que no autosuficiencia. necesita a nadie. Bueno, no la tenemos aquí, yo no lo quería alargar, hay más de 3, pero ya que se ha mencionado la autosuficiencia, la vamos a... Hay muchos más, ¿vale? Pero yo ya estoy diciendo que me estoy limitando a la materia, por no hacerme muy largo, ¿vale? Porque yo necesitaría... Miren, yo cuando hice la materia de teología propia en el University World, yo estuve 4 meses estudiando 3 horas diarias. Así que, por eso lo estoy reduciendo lo máximo posible, ¿vale? Miren, la autosuficiencia de Dios, ¿qué quiere decir? Ya que se lo mencionaba, es que Dios
no necesita a nadie para existir. Escuché decir una aberración tan grande una vez, que lo digo con cariño. Escuché decir una aberración una vez, que escuché decir a alguien que Dios, para ser Dios, necesitaba al hombre. Para nada. Es tan grande Dios que hace así, lo destruye todo y empieza de nuevo. Él tiene autosuficiencia. Las tres personas de la Trinidad tienen autosuficiencia. ¿Por qué? Porque antes de que el mundo fuese, Él ya era. Amén. Por eso Él tiene autosuficiencia. Se abastece a sí mismo. No necesita de nuestras oraciones para ser Dios. Amén. No necesita nuestros cultos para ser Dios. Amén. No necesita de nuestras alabanzas ni de nuestras predicaciones para ser Dios. Pero nosotros para todo le necesitamos a Él. Amén. Así es. Nunca te atrevas a intentar ser algo sin Él. Amén. Que fracasarás. ¿Verdad? Que Dios nos dé sabiduría. Amén. A mí, entre todos. Amén. Amén. Bueno, hemos mencionado ese que sería el cuarto, pero de ahí no voy a hacer preguntas luego, pero ya que ha salido, pues lo decimos. Pero me faltaría uno sujeto a la materia. Omnisciente. Omnisciente. Ya lo ha dicho el tío. No, omnisciente, sí. Omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está presente en todos los sitios. Una cosa es saberlo todo y otra cosa es estar presente en todo. Wow. Es decir, que no hay lugar en el universo donde su persona no esté. Amén. ¿Sabes que a veces en ese rincón del cuarto donde te tiras a llorar, donde no tienes aplausos ni públicos, Él está? Amén. ¿Sabes que en esos momentos de soledad donde dices, ¿hasta dónde? No puedo más. Él está. ¿Sabes? Voy a tirar un punto a nuestro favor también. ¿Sabéis, compañeros siervos de Dios, que cuando estamos predicando con toda nuestra pasión, Él está detrás de nosotros? Amén. ¿Sabes que cuando vas en tu coche y vas pensando en la grandeza de Dios, Él está ahí? Os cuento algo. Y voy a los atributos comunicables. Una vez iba conduciendo en mi casa. Es una máquina, chacho. Iba conduciendo y decía, Señor, ¿qué quieres que cambie? Hay muchas cosas, pero ¿qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que cambie de mí? Y me invadió una gloria allí dentro de esa vida. Fíjense, hermanos, que hay quien ha llegado a pensar que Dios no te bendice conduciendo. Y eso es porque hemos hecho a Dios muy pequeño en nuestros corazones. Y Dios es sumamente grande. Amén. ¡Aleluya! Amén. Piensa que cuando vas caminando por la calle va contigo. Iba conduciendo y me invadió una gloria tan grande, yo solí con el coche. Y le dije, ¿qué quieres que cambie? Sí que hay muchas cosas, pero ¿qué quieres que cambie? Y el Espíritu Santo abrió mi corazón y me hizo entender que Él estaba ahí. Me quebranté llorando y pude entender que no es de forma sistemática, sino de forma real. Él me acompaña. Amén. Él me acompaña, pero atención, hay momentos donde vamos a hacer ciertas cosas donde Él nunca nos acompaña. Porque Dios no se mete donde tú malgastas tu tiempo. Amén. Lo siento. Dios no se va a meter con nosotros en una discoteca. Amén. Dios no se va a meter con nosotros en medio de una juerga, botella va, botella viene. Ahí no está Dios. Lo siento, señores, es Biblia, es fe y es doctrina. Amén. Y ante la doctrina, si hay que pelearse, se pelea. ¿Sabes por qué es importante la doctrina? Porque en ella va tu salvación. Amén. Por eso es importante la doctrina. Amén. Luego, en las perfecciones o atributos de Dios afirmamos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, que Él los puede todo, lo sabe todo y está en todas partes y Él lo ve todo. Amén. Pasamos al último punto, que serían los atributos, o la segunda parte de los atributos, que serían los atributos comunicables. Ahora, esto es maravilloso. Parte de la esencia de Dios que nos ha sido comunicada. Por ejemplo, en los libros de materia lo tenéis. Santidad, amor, bondad. Vamos por partes. Dios nos ha comunicado su santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad... Por eso es necesario que vivamos en santidad.
Dios nos ha comunicado su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para todo aquel que en él cree no se pierda más de calidad. El amor de Dios ha sido manifestado a través de su Hijo. El amor de Dios se manifestó en Adán sacándolo del huerto. El amor de Dios se manifestó con Israel capacitando a David para matar a Goliat. El amor de Dios no tiene precedentes, aunque tampoco se niega a sí mismo. Otro atributo comunicable ha sido la bondad de Dios. Dios nos ha comunicado su bondad. Dios nos ha comunicado su verdad. Su verdad se nos ha comunicado. Y Dios nos ha comunicado su voluntad. Y la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12, es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios nos ha sido transmitida a fin de que andemos en santidad y honor en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y vamos ya, miren, hermano, yo estoy comprimiendo todo mucho y estoy yendo por salud. Solamente quiero resaltar, pero esto es mucho más mayor de lo que yo estoy diciendo esta tarde. Por lo menos yo lo he estudiado de una forma más, y lo he enseñado en otros sitios de forma más extensa. ¿Vale? Pero llevamos ahora mismo una hora, no llega la hora, faltan 10 minutos para la hora. Vamos bien. Pero vamos bien. Claro. El último punto serían los nombres que destacan la personalidad de Dios. A lo largo y ancho de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo vemos como el Elohim, que quiere decir el Dios creador. Hay un trasfondo hebreo ahí, pero no tengo tiempo para explicarlo. Mirad, os doy una pincelada. El Elohim sería el Elión, en este caso. El Elohim sería en hebreo, escuchen, esto es para romperse la cabeza, sería el Dios. En este caso sería el creador, que traducido sería Baruch Bereshit, el Dios que creó los mundos. Terrible, no tengo tiempo para explicar. El siguiente sería conocido como el Elión, Altísimo, el Roy, el fuerte que me ve, Jehová Jireh, Dios que provee, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Adonai, que quiere decir Señor, y los hebreos le decían o Él, que quiere decir Dios. Pero atención, en griego sería Theos, y tendría otra definición que sería Abba, que es Padre. Amén. Pero daros cuenta, hay uno que nosotros le conocemos como Jehová, que quiere decir que yo soy el que soy. Y a lo largo y ancho de la Biblia, que en hebreo no tendría vocales, se traduciría como la palabra Yahweh. Y Yahweh quiere decir soy el que soy. Pero a lo largo y ancho de la Biblia se le llama Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se le llama Jehová de los ejércitos? Cuando él empieza a crear en el libro de Génesis, él empieza a desarrollar, el autor de Génesis, creó Dios los animales y el ejército de ellos. Creó Dios los monstruos marinos y el ejército de ellos, haciendo referencia a la especie, todas las especies habidas y las que tenían que surgir. Por eso, cuando dice, creó la hierba del campo y los árboles y el ejército de él, toda semilla según su fruto y el ejército. ¿Sabes cómo se definiría esto en nuestro castellano simple y sencillo? Sería decir, Jehová es la causa de todo. Ay, Dios mío. Jehová es la causa de los animales. Jehová es la causa de los seres vivientes. Jehová es la causa de la tierra. Jehová es la causa de los cielos. Jehová es la causa del universo. Él es todo, en todos y para todos, en el nombre del Señor. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Y con esto quiero ir matizando y de forma escueta y sencilla explicaros. Dios es divino. Dios existe en 3 personas. Dios se ha comunicado de tal forma que podamos llegar a conocerle en el nombre del Señor. Amén. Iglesia del Señor, que Dios os
os bendiga. Bueno, pues nos quedan 5 minutos para la hora. Terminamos ya. Con referencia al tema, porque para no mezclarnos, las preguntas que hagamos que sean del tema que hemos estudiado. Ahora les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna pregunta que yo no me haya sabido explicar? Pues me lo explicamos lo que hayan entendido, también puedo tener la posibilidad. Más que la que yo no me haya explicado, que ustedes me hayan entendido. Pero, si no hay alguna pregunta, es que me he explicado de forma perfecta. Perfecto, si no estoy grabado. No vamos. Vale, ahora, como no hay ninguna pregunta, si antes de que terminemos hay alguna pregunta, ustedes me preguntan, ¿vale? Ahora yo sí que hago una pregunta. ¿Habéis hecho las preguntas que os mandé en el grupo? Amén. Como que lo has hecho por mí. Y es candidato. Sí. Bueno, pues, José, ¿tú las has hecho? Sí. ¿Curro las has hecho tú? Sí. Vale. Como son 4, Ya se ha grabado, ¿no?